Ya, estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Pinamora. Soy estudiante de Geología de la Universidad Católica de Temuco, fundadora e ilustradora de la página Sketchup Geology. Y el día de hoy tenemos de invitado especial a Jorge Romero, quien nos va a hablar sobre la vulcanología física. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Sofía, cómo estáis? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, sabemos Bien. que eres geólogo y te dedicas al estudio de los volcanes. En este momento te encuentras haciendo el doctorado en Inglaterra, en Manchester, si no me equivoco, ¿cierto? Exactamente. Vale, me gustaría que hablases primero como tus aspiraciones a querer estudiar la geología y dedicarte en este momento a lo que es el estudio de los volcanes. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti a lo largo de tu vida? ¿Por qué quisiste estudiar geología y dedicarte a esto? Perfecto. Bueno, me voy a acompañar con la diapositiva que tú tienes ahí y me gustaría que fuera al principio para contarte más o menos esa historia. Claro. Eh, bueno, sucede que como mucha gente quizás que ha estudiado geología, yo empecé de un asunto quizás bizarro, pero viendo películas, ¿cachai? No, soy bien cinéfilo, pero tengo que reconocer que estaba un poco obsesionado con Jurassic Park, ¿cachai? Entonces, inicialmente me gustaba mucho Jurassic Park, me gustaba la historia de los dinosaurios, y eso me llevó un poco a ligarme al estudio de la ciencia de la Tierra, en el fondo. Y en ese camino, empecé a conocer a ciertos geólogos, personas conocidas que estaban alrededor no sé, de mi familia, como amigos de mis familiares, ¿cachai? En mi casa, obviamente, no, ninguno es geólogo. Entonces fue un descubrimiento todo esto. Y también con el apoyo de mi familia, porque mi mamá, por ejemplo, le gusta mucho la lectura, ella me ayudó bastante con libros y cosas así. Entonces empecé a estudiar desde esas fuentes la geociencia, ¿cachai? Mucho antes de ingresar a la universidad incluso. Entonces ya estaba como enamorado de la ciencia de la Tierra en ese punto. Y tuve algunas experiencias bien entretenidas en el camino. Un tío, por ejemplo, un día nos llevó a conocer con mi abuelo y mi papá el volcán Antuco, y de ahí que yo prácticamente ya caí en las garras de la volcanología, porque me encantó el lugar, me encantó la información que te entregan los volcanes, lo interesantes que son. Y obviamente así empecé a interiorizarme en lo que significaba la actividad volcánica. Luego de eso tuve la oportunidad también de ver varias erupciones antes de entrar a la universidad. Yo era de ese tipo de personas que, así como los gringos persiguen tornados, a mí me gustaba perseguir erupciones volcánicas. Entonces, cada vez que había una erupción volcánica interesante y podía tomar un bus o podía llegar ahí a verla, iba. Y no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ahí hay algunas fotos en las que aparecen algunas experiencias en volcanes. La erupción, por ejemplo, del volcán Pedernal el 2010. Luego de eso fue la erupción del Cordón Caulle el 2011. Y ahí tuve la oportunidad también de compartir con algunos volcanólogos que estaban trabajando ahí. Uno de ellos, Felipe Aguilera, que tú vayas a entrevistarlo pronto en 2 días más. Eh, y también tuve la oportunidad de conocer a Óscar González Ferrán, que es o fue el autor del libro Volcanes de Chile, que es un libro bien interesante sobre volcanes, porque en realidad él hizo un compilado de todos los volcanes chilenos que todavía sirve y se puede utilizar hasta el día de hoy como una buena referencia de revisión bibliográfica. Entonces, más o menos por ese lado yo empecé a meterme en los volcanes, y cuando ya llegó el momento de dar la PSU y todo eso, estaba decidido a estudiar geología para convertirme en volcanólogo. O sea, mi objetivo final siempre fue ser volcanólogo. Eh, Respecto a la volcanología, lo que yo te puedo comentar es que hay distintas ramas de la ciencia que estudian los volcanes.
en la ciencia de la Tierra, por ejemplo, tú tienes geólogos, tienes geofísicos, geógrafos y también personas que estudian las ciencias ambientales. Entonces, todos estos profesionales pueden, de alguna u otra forma, ayudar a comprender el funcionamiento de los volcanes. Por ejemplo, en cuanto a la geología, los geólogos principalmente se dedican a estudiar la volcanología física, que es el motivo de esta conversación. También trabajan en petrología ígnea, viendo cómo se forman las rocas, cuál es la cristalinidad que tienen, ¿cierto? La profundidad en la que se emplazaron, las temperaturas, etcétera, procesos magmáticos y procesos volcánicos. Y también está la geología y los peligros volcánicos, que eso lo hacen mucho los geólogos. Entonces, básicamente los geólogos aplican las mismas técnicas que se aplican en toda la geología, pero específicamente en los volcanes. En el caso de los geofísicos es un poco distinto, porque ahí se trabaja desde la física, obviamente, y se estudia, por ejemplo, la deformación en los aparatos volcánicos, se puede estudiar también la actividad sísmica a nivel de un edificio volcánico, y muchas veces los geofísicos son los especialistas en el estudio y el monitoreo de los volcanes, ¿cachai? Están, por otro lado, los geógrafos. Los geógrafos trabajan principalmente en los peligros volcánicos, la teledetección y los riesgos volcánicos. Ellos están más ligados a conectar lo que es el volcán, el fenómeno principal, con la actividad humana y con los procesos que ocurren a un nivel más bien de distribución espacial y de cartografía. Y por otro lado también están los ingenieros ambientales, ecólogos, biólogos, etcétera, que ellos evalúan principalmente los impactos de las erupciones volcánicas una vez que ya suceden y comprenden, por ejemplo, cómo afectan a las poblaciones animales, a las poblaciones de bosques, por ejemplo. Y otras veces también estudian desde un punto de vista de contaminantes y fertilizantes los productos volcánicos. Por ejemplo, las personas que trabajan en ingeniería agrícola o este tipo de carreras. Y también se estudian los ciclos biogeoquímicos que están ligados a la actividad volcánica. Entonces, los volcanes se pueden abordar de una serie de esferas distintas, de ópticas diferentes, para comprender cómo trabajan los volcanes. Y también hay un grupo no menor de gente que es de las ciencias sociales, por ejemplo, de la psicología, que también está dedicada a entender cómo ocurren este tipo de impactos volcánicos en las sociedades humanas. Por lo tanto, es una gran variedad de personas trabajando en volcanes. Sin embargo, lo que hacemos los geólogos es principalmente entender el proceso volcánico sensu stricto, es decir, el fenómeno. Entonces, eso es un poco lo que se hace en volcanología física. Si quieres pasar a la segunda lámina, a la siguiente, perdón. La de vulcanología física la acabo de pasar. Exacto, esa es. Entonces, la volcanología física tiene varios componentes. Como dice su nombre, tiene un poco de física también. Y física principalmente mecánica, es decir, cómo suceden los procesos. Nos fijamos en el transcurso entre que se inicia un fenómeno y que termina, y a las velocidades que ocurre, etc. Se utiliza también la termodinámica dentro de esto para entender cómo el magma se mueve, cómo asciende por los conductos eruptivos, etc. La geoquímica es súper importante dentro de la volcanología física porque permite entender muchas cosas como la reología de los magmas o cómo se mueven las lavas, por ejemplo, en superficie, las características de explosividad que tiene cada uno de los magmas distintos. La petrología también sirve porque se restringe bastante bien de dónde vienen los magmas, cómo se almacenan
y luego cuáles son los procesos que sufren antes de llegar a la superficie y durante su movimiento hacia la superficie. Y también está la dinámica de los fluidos, ¿cierto? Que es importante para entender cómo modelar los procesos magmáticos que ocurren dentro de los aparatos volcánicos. Entonces, todas estas cosas juntas forman la volcanología física. Y la volcanología física se abastece también de algunas herramientas que son estratigráficas, sedimentológicas. Hay un montón de labores que el geólogo hace para que se consiga, al final del día, entender la historia de un volcán. Y la volcanología física lo que busca es responder ciertas preguntas, como cuáles erupciones o cuáles procesos, cómo ocurren, dónde ocurren y cuándo ocurren. En el fondo eso es. Con respecto a los contenidos principales de lo que es la volcanología física, tenemos, por ejemplo, tópicos como los sistemas volcánicos y sus erupciones. Es decir, cómo clasificamos un volcán y cuáles son los distintos tipos de erupciones que los volcanes sufren durante su evolución. Eso es algo que responde la volcanología física. Otro ejemplo sería la generación y segregación de los magmas. También es parte de la volcanología física, aunque es más petrología ígnea, pero en el fondo también se busca establecer de dónde vienen estos magmas y cómo van produciendo ciertos procesos químicos y físicos antes de llegar a la superficie. Por lo mismo se estudia también la migración y el almacenamiento del magma en distintos niveles de la corteza y hay una parte muy fundamental de la volcanología física que es entender el rol de los volátiles, por ejemplo, dentro de los magmas, porque eso nos va a ayudar a entender cómo, por ejemplo, en un magma basáltico, súper fluido, por ejemplo, por decirlo así, o poco viscoso, se puede generar una erupción gigantesca y explosiva, que es algo que usualmente en geología o en geología general nosotros entendemos que no ocurre, ¿cierto? Los volcanes basálticos deberían ser más bien efusivos, pero en algunos casos el rol de los volátiles juega a favor de la explosividad. Y con esto en mente también se pueden clasificar erupciones transitorias o erupciones sostenidas, que son los grandes tipos de erupciones que se han clasificado, por así decirlo, en la volcanología física. Se pueden estudiar los depósitos piroclásticos, que son los depósitos generados por la fragmentación del magma, y estudiar flujos de lava también, por ejemplo. Y todo esto enmarcado en un concepto de mecánica y dinámica eruptiva. Es decir, no solamente sabemos qué es lo que pasa entre el proceso en el que el magma sube a la superficie y se fragmenta, por ejemplo, sino que también buscamos establecer a qué velocidad ocurre, en qué momento específico ocurre, cuáles son las condiciones que van cambiando en el tiempo y cuáles, por ejemplo, son los volúmenes de las erupciones, la intensidad, magnitud. Es decir, buscamos cuantificar a través de estos conocimientos todas estas erupciones volcánicas. Entonces lo que se hace es un trabajo súper completo respecto al fenómeno volcánico en sí. Eso es la volcanología física, en esencia. Y para hacer eso tenemos que estudiar los depósitos, porque en el fondo, como siempre hacemos en geología, no podemos inventar cosas que no han sucedido, ¿cierto? Tenemos que empezar a mirar hacia el pasado, y el pasado es la clave de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar. Es un poco del principio del actualismo y el uniformismo en geología, que es muy antiguo, tiene varios siglos ya, pero lo que se busca aquí es, en base a lo que tenemos registrado no sé, en un estrato, por ejemplo, podemos interpretar lo que pasó y lo que podría pasar mañana o pasado. Entonces, los depósitos volcánicos son básicamente una pieza fundamental para el estudio forense de una erupción volcánica. Esto es un análogo a lo que hacen en una escena del crimen, ¿cierto? Los médicos forenses. Entonces buscamos
entender prácticamente todos los detalles que tienen estos depósitos para poder leerlos en función de saber cómo se generó una erupción volcánica. Y eso permite clasificarlos también los depósitos, porque obviamente un depósito A no es igual a un depósito B. Entonces podemos clasificar qué tipo de depósito es y además podemos describir sus propiedades, como la arquitectura que tiene, la estructura interna. Y se pueden medir, se pueden cuantificar los depósitos, podemos saber qué masa tiene, qué volumen tiene. Y esto entrega información, como te decía, de la mecánica y la dinámica de las erupciones volcánicas. Y una cosa que es súper útil, y esto suele pasar en ciencia de la Tierra, pero especialmente en depósitos volcánicos, que se conservan bastante bien. Por ejemplo, en paleontología, los fósiles son prácticamente un registro súper escaso o anómalo de un elemento que se conserva, a diferencia de lo que pasa con las erupciones volcánicas. Una gran parte de las formaciones geológicas en la Tierra son volcánicas, y esto es porque tienen una gran resistencia a la erosión, por ejemplo, los cuerpos de roca plutónica, las lavas, todas esas cosas son difíciles de erosionar, entonces queda un buen registro. Y aparte, en el caso de las tefras, por ejemplo, en la ceniza volcánica y todo eso, al depositarse, muchas veces se conserva. Y esos registros conservados son los que nosotros vamos a ocupar para después poder hacer una interpretación de lo que pasó. Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapo. Entonces, en los depósitos volcánicos, sucede que, como en muchas cosas, tenemos distintas escalas. Para entender estos depósitos tenemos que abstraernos un poco y mirarlos desde afuera, después mirarlos in situ y después tratar de buscar dentro de los depósitos. Entonces, por ejemplo, las características a gran escala en depósitos volcánicos son la distribución, el área, el volumen, la masa total que tiene un depósito o que tiene una colada de lava, lo que sea. Entonces, esto requiere un mapeo geológico. Como se hace en otras disciplinas de la geología, también estos depósitos se mapean y se restringe su distribución espacial. Luego de eso pasamos a una segunda escala en donde vamos directamente al afloramiento. Ya no estamos viendo el depósito completo, sino que vamos a ver un corte transversal del depósito o vemos la estructura de la colada de lava y somos capaces de describir los componentes, por ejemplo, o la arquitectura interna, si está conformado por distintas capas, si tiene cambios de color, si tiene cambios de tamaño de grano, por ejemplo. Todas esas cosas son diagnósticas. Después vamos a una escala más pequeña que implica los componentes. Ya esta cosa no es solamente un afloramiento, sino que estamos viendo partículas individuales. Y esas partículas también nos cuentan historias. Son componentes, a veces tenemos pomes, a veces tenemos escoria, o a veces tenemos trozos de roca que son transportados por la erupción y que no son volcánicos. Entonces, el estudiar y cuantificar la forma o las propiedades morfológicas y dimensiones de estas partículas nos ayuda a entender también parte de la energía, por ejemplo, de la erupción. Y por último, podemos ir a una cuarta escala, que es una microescala, en donde ya tomamos un fragmento del depósito individual, lo cortamos muchas veces y estudiamos dentro de ese fragmento. Estudiamos sus características texturales, los cristales, el vidrio, etc. Entonces, todo esto es un proceso sistemático que va dando lugar al estudio de las erupciones volcánicas. Aquí tengo algunos ejemplos. Esta es una erupción, son un conjunto de erupciones del volcán Antuco, que no está tan bien estudiado, está en los Andes del Sur, cerca de Los Ángeles, y este volcán hasta hace un tiempo atrás se pensaba que no tenía grandes erupciones explosivas. Entonces, lo que hicimos acá fue levantar un trabajo de terreno, hacer mapeo, ¿cierto? Descubrir cuáles eran las erupciones que están registradas. Y encontramos bastante. Y 3 de esas erupciones nos permitieron, en el fondo, hacer mapas. Y sabemos ya qué volumen tenían,
cuál es la altura de las columnas que generaron estos depósitos, ¿cierto? Cuando ocurre una erupción explosiva, sube una columna de material hacia la atmósfera y empieza a precipitar material fragmentado. Ese material fragmentado forma un manto y nosotros estudiamos cuál es la distribución de ese manto y cuál es el volumen, la masa, etc. Eso es más bien a nivel de una escala macro para depósitos. Ahora, si vemos la diapositiva siguiente, ahí ya tenemos una escala distinta en donde estamos observando directamente los depósitos. Y ahí estamos viendo el orden, por ejemplo, de los depósitos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuáles son las características texturales macro de todos estos depósitos? Entonces, con eso podemos reconstruir una historia. Ya no solamente tenemos identificados 3 depósitos, sino que somos capaces de saber cuándo ocurrió cada uno, en un orden respectivo, ¿cierto? Uno con respecto al otro, o también en un orden cronológico, porque podemos sacar muestras, por ejemplo, de carbono 14 en capas que estén con materia orgánica, por ejemplo, entre medio, y podemos ir acotando las edades de cada uno de esos depósitos y así construir una estratigrafía, que es lo que se hace en otras disciplinas de las geociencias también. Pero aún más, vamos a la escala ya de un solo depósito y podemos ver la estructura interna, como te mencionaba. Podemos ver, por ejemplo, el tamaño de grano de las partículas, los tipos de partículas que hay, cuáles son sus proporciones dentro del depósito, cómo van variando estas proporciones en el depósito vertical y cómo van variando los tamaños también. Eso es en el fondo lo que se muestra en esa figura. Entonces, esto nos ayuda a acotar ya eventos particulares de cada erupción volcánica. Y en la siguiente diapositiva se observan ya estas partículas que te mencionaba recién, que nos muestran que las erupciones no solamente producen pomes, por ejemplo, y producen escoria, sino que hay una gama de fragmentos que vienen de distintas partes del magma y de distintas partes del conducto. Por ejemplo, ahí en la imagen se ven pomes, se ven escorias, pero también se ven esquirlas de vidrio, que son trocitos de magma que se enfrían muy rápido en la atmósfera y caen en forma de trizas son prácticamente esquirlas con bordes muy angulosos, muy filudas. También hay cristales libres que por la energía de las erupciones se fragmentan y salen volando, ¿cierto?, por la atmósfera y se pueden encontrar de manera individual dentro de los depósitos. Y así una serie de productos, también parte de las paredes del conducto volcánico que están ahí como en la roca, ¿cierto?, circundante y que por la energía de la erupción también son transportados al exterior. Entonces estas cosas se pueden estudiar, como te decía, como un conjunto, como distintas partículas, y también se pueden estudiar sus características físicas sin ningún problema. Ahí hay un gráfico de la densidad de distintos tipos de pomes y escorias, por ejemplo, para el volcán Antuco. Entonces, con eso sabemos qué energía, por ejemplo, se requiere para lanzar una partícula de, no sé, 5 centímetros de diámetro a 20 kilómetros del cráter. Entonces, estas herramientas son súper prácticas para entender el proceso. Algunos trabajos en curso al respecto de estas erupciones. Bueno, yo te mostraba recién lo que hicimos en el volcán Antuco, que es novedoso desde el punto de vista de que no se conocía la actividad explosiva del volcán Antuco. Se pensaba que el volcán Antuco era un volcán que principalmente emitía coladas de lava. También hay algunos trabajos que hicimos anteriormente, y siempre digo hicimos porque en estas investigaciones trabajamos varias personas, cada uno aporta su parte valiosa, y construimos historias en conjunto para entender la dinámica de los volcanes. Pero trabajamos, no sé, pues en una erupción del volcán Tungurahua en Ecuador, el 2014, que fue excepcionalmente grande y nosotros queríamos saber por qué fue tan excepcionalmente grande y si se podía repetir. Entonces tratamos de
estudiar ese proceso también. Y actualmente tenemos algunos trabajos que, bueno, hay uno que está en vías de ser publicado, que es el trabajo de la erupción del volcán Peteroa en 2018 y 2019. Y lo que hacemos ahí, bueno, es un estudio que enseguida te voy a explicar, pero también la pregunta es, ¿qué es lo que genera la erupción? Porque aunque parezca quizás chistoso, no todas las erupciones emiten magma, no todas las erupciones involucran magma. Hay erupciones que son netamente freáticas, que involucran prácticamente la excitación de un sistema hidrotermal dentro de un volcán. El agua hierve, por así decirlo, y transporta material fragmentado a la superficie. Eso puede ser un caso. Entonces, ¿qué pasa con volcanes que están iniciando un proceso eruptivo pequeñito, que no es fácilmente discernible si es que está cambiando hacia algo más violento? Y por lo mismo nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el interés también de estudiar ese tipo de procesos para saber realmente qué es lo que causa la erupción. ¿Es magma o es agua caliente nada más en el sistema hidrotermal? ¿Es algo pasajero o algo que puede terminar en una erupción mayor, por ejemplo? Eso es lo que estuvimos haciendo en el volcán Peteroa. En el caso del volcán Calbuco, que te voy a mostrar también enseguida, son estudios relacionados a la última erupción del 2015, pero también a las erupciones antiguas. Del Calbuco sabemos muy poco. Es increíble lo poco que sabemos del volcán Calbuco. Tuvimos una gran erupción en 2015, que fue violenta, fue grave para los pobladores de Ensenada y de Argentina también. Y básicamente lo que sabemos del Calbuco son los registros históricos, dibujos, eh, relatos orales que hicieron algunos misioneros, algunos historiadores, gente que observó la erupción, pero en realidad no sabemos cómo actuaron a nivel interno esas erupciones y no sabemos, sobre todo, por qué el volcán Calbuco tuvo una erupción con unos precursores de 3 horas solamente, que es algo muy complejo en un volcán cuando nosotros nos fijamos que existe el monitoreo volcánico, ¿cierto? Y estamos haciendo un montón de cosas, instalando un montón de instrumentos en un volcán para monitorearlo y para pronosticar una erupción que viene, pero pasa que este pronóstico no sirve porque en realidad el volcán hizo erupción en un periodo de 3 horas. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el volcán Calbuco y además estamos entendiendo una cosa que ya es más compleja, que es integrar partes de la volcanología que te mencioné al principio en un solo trabajo, es decir, cómo interactúa la erupción con los bosques y con los ríos, por ejemplo, que es una pregunta bastante interesante. Y además estamos haciendo otras cosas en unos volcanes pequeñitos que hay en el norte de Chile para entender cómo se construyeron y de dónde provienen sus magmas. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente diapo. Como te mencionaba, en el caso de nuestro trabajo que estamos haciendo en el volcán Peteroa, tuvo unas erupciones que son bastante violentas, tú la puedes ver ahí en la imagen. Si bien es cierto, eso quizás en escala volcánica no es muy grande, esa columna tiene 2 kilómetros de altura. Entonces, claro, quizás a esa distancia es totalmente, es prácticamente un espectáculo de la naturaleza, pero si tú estás al lado de eso, te aseguro que te puede caer un proyectil balístico, porque es una erupción bastante violenta en ese sector. Es muy central, sí, es muy centralizada. Entonces, esta erupción, que aparentemente es pequeñita, generó bastante material fragmentado y nosotros fuimos a estudiarlo. Y en la diapositiva siguiente se ve claramente cómo tú puedes clasificar los distintos tipos de fragmentos que caen en la ceniza y los puedes ver en una imagen de un microscopio electrónico de barrido, por ejemplo. Y puedes ver sus características texturales, la forma en que se fragmenta el magma a partir de las grietas o de las fracturas que tienen estas rocas o a través de las vesículas que tienen. Y puedes ver también a una escala muy, muy pequeña cómo son las partículas más finas dentro de la ceniza
y con eso entender en el fondo qué es lo que está produciendo la fragmentación. En el caso de la erupción del Peteroa, que aparentemente podía haber sido causada por una sobrepresión del sistema hidrotermal solamente, porque estaba el agua ebulliendo dentro del volcán y transportó material hacia el exterior, en realidad lo que pasa es que hay un magma calentando esa agua del sistema hidrotermal. Entonces se transforma en una erupción freatomagmática. Y eso ya es importante porque quiere decir que hay un magma que está llegando a la superficie y puede generar quizás una erupción mayor en un plazo de tiempo indeterminado. Y aquí en este trabajo no solamente miramos la ceniza, y eso es súper importante porque, como te decía, los trabajos pueden ser multidisciplinarios o tener múltiples enfoques en una sola investigación. Y ahí se ve claramente, nosotros utilizamos imágenes satelitales, por ejemplo, para clasificar las anomalías termales que habían en los cráteres del volcán y cómo evolucionan las anomalías en el tiempo, no solamente en un aspecto de su temperatura, sino que también cómo se van moviendo estas anomalías termales y cómo se van haciendo más grandes, por ejemplo, en el tiempo. Eso fue uno de los descubrimientos que obtuvimos a partir de imágenes satelitales. Obtuvimos que habían ocurrido anomalías termales que no se observan anteriormente, al menos en erupciones históricas, en el volcán Peteroa. También utilizamos imágenes que son más de geofísica, en este caso imágenes INSAR, que permiten modelar los cambios milimétricos y centimétricos de la superficie del volcán. Entonces con eso pudimos ver que en realidad el volcán no había sufrido ningún cambio en términos volumétricos. El volcán se mantuvo siempre igual, pero sí habían anomalías termales y sí la ceniza nos indica que algo está pasando dentro del sistema hidrotermal con un magma que viene subiendo. Y también estas imágenes te permiten seguir en el tiempo las variaciones geomorfológicas de la cima. Por ejemplo, ahí se ven un gráfico de los cráteres y todo, de cómo se fueron ampliando en el tiempo en función de que van también excavando parte del conducto del volcán, se va ampliando el cráter. Entonces, en ese caso, las múltiples herramientas, que no solamente son de la volcanología física, que sería el estudio de las partículas y el estudio de los materiales de la erupción, sino también de los sensores remotos y de la geodesia, nos permiten entender mucho mejor cómo ocurrió un proceso volcánico que es pequeñito, pero quizás mañana pueda estarse gestando una erupción más grande en otro volcán, y si utilizamos todo ese conjunto de herramientas vamos a ser capaces de entender mucho mejor cuál es el proceso que está ocurriendo bajo el volcán. Este es el ejemplo que te decía respecto al volcán Calbuco, cerca de Puerto Vara, en la región de los lagos. El Calbuco ha tenido muchas erupciones históricas, desde 1917 aproximadamente hasta el 2015. Y estas erupciones están registradas, como te decía, en bocetos, dibujos, en cosas, relatos orales. Sin embargo, nadie había estudiado los depósitos que dejaban esas erupciones y nadie sabía quizás si existían o no. Nosotros fuimos al volcán Calbuco durante su periodo post-2015, después de la erupción, y en el afán de encontrar estas cosas encontramos bastante. Y encontramos depósitos del Calbuco que datan desde aproximadamente mediados y finales de 1800. Y tenemos un total de varias erupciones, yo diría unas 10, unas 15 quizás, no estoy seguro del número en este momento, pero tenemos varias erupciones del Calbuco. Y nosotros las analizamos con geoquímica, por ejemplo, y con cortes transparentes para entender cómo varía una de la otra, porque en realidad los depósitos se ven bastante distintos. Hay algunos que son solamente de ceniza, otros que son partículas más gruesas, hay cosas que parecen solamente un pulso, una explosión, pero cuando tú analizas todos estos datos en conjunto, te das cuenta que el magma del Calbuco es prácticamente estático en el tiempo.
prácticamente no ha cambiado en la geoquímica ni en los minerales que lo componen. Entonces, ¿qué es lo que hace que el volcán Calbuco cambie de ánimo entre una erupción y otra y genera una erupción grande, una erupción pequeña, una erupción con flujo de lava, una erupción con caída de ceniza, etcétera? Entonces, ese es un poco el enfoque que nosotros estamos tratando de obtener en este trabajo, y hasta ahora lo que nos indican estos estudios es que evidentemente depende mucho, por ejemplo, de la velocidad a la que sube el magma a la superficie, cómo va a cambiar entre una erupción efusiva, una erupción explosiva, por ejemplo. Y esto es importante porque si no conocemos bien el comportamiento de un volcán en el tiempo, no sabemos cómo va a reaccionar mañana. Quizás nos podemos basar solamente en el ejemplo del 2015, pero ¿qué tan representativo es dentro de este gran esquema histórico del volcán Calbuco? Dale nomás si quieres, puedes bajar a la siguiente. Ahí están los depósitos. Esta es la visión de macroescala de las erupciones históricas del Calbuco, en donde se observa claramente que la mayoría de estas erupciones han afectado el noreste del volcán, que es el mismo flanco que se afectó durante la erupción del 2015. Es decir, la ceniza de las erupciones del Calbuco se está yendo casi siempre hacia el lado argentino. Y eso también es un elemento importante para nuestros colaboradores de Argentina y en general la gente que trabaja en protección civil en Argentina. O sea, esto está sucediendo, usualmente los depósitos nos muestran que ocurre de esta forma. Y como te comentaba, también estamos tratando de entender hasta cierto punto cómo ya estas cosas, fenómenos volcánicos, ocurren y actúan afectando el ecosistema, el entorno. No tanto de un punto de vista quizás de la biología, sino que de un punto de vista de los peligros volcánicos. Porque yo te planteo lo siguiente, imagínate que el volcán hace erupción y deposita flujos piroclásticos, por ejemplo, en una ladera. ¿El peligro volcánico se termina ahí cuando se deposita el flujo piroclástico o sigue? La respuesta es que sigue. ¿Por qué? Porque después de eso vienen lluvias, por ejemplo. Ese material es un material inestable que está ahí, es nuevo, por lo tanto, geomorfológicamente es fácil de erosionar. Entonces eso carga de sedimento los ríos, se transporta este material hacia zonas bajas, y no solamente eso, si el flujo piroclástico afecta a un bosque, además de todo el sedimento que tienes, también tienes madera, por ejemplo, que está disponible para ser transportada hacia las cuencas más bajas, y eso cambia, no solamente cambia el panorama en cuanto a los materiales y a su distribución, sino que también cambia, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que hay en un río o en un lago, porque toda esta materia orgánica que estaba antes disponible en un lugar, ahora está disponible en otro lugar completamente distinto, en un ecosistema completamente diferente. Entonces, todo esto nos hace pensar que los peligros volcánicos no se acaban con la erupción volcánica, sino que van evolucionando en el tiempo hasta que el volcán logra una estabilidad, logra su nivel de base de nuevo, y los depósitos también alcanzan su estabilidad geomorfológica. En el volcán Calbuco ocurrió exactamente eso. Tenemos una erupción explosiva gigante, y lo que se puede ver hacia mano izquierda cayendo es una nube piroclástica caliente que bajó a 550 grados Celsius. Esto lo sabemos porque además, estudiando los carbones que quedan de los árboles dentro del depósito, podemos estimar también la temperatura de emplazamiento del magma. Y eso es genial, porque son herramientas que te da, no sé, la biología para entender un proceso volcánico. Entonces, en la siguiente tú puedes ver que no solamente hay uno de estos procesos dentro de la erupción del Calbuco, y esto suele pasar en todos los volcanes, hay una complejidad intrínseca de estos fenómenos que es hasta cierto punto difícil de dilucidar en terreno. Nosotros hemos estado en el Calbuco desde que ocurrió la erupción del 2015, 7 u 8 veces, ya no me acuerdo.
pero son bastantes veces en terreno trabajando. Y solamente el año 2019 conseguimos ver la base de los depósitos que se habían generado en el 2015, porque la erosión recién cortó la base de esos depósitos y vimos el paleosuelo, entre comillas, del 2015 y todo eso. Y ahí recién pudimos entender cómo se depositó cada una de las cosas. Tuvimos que esperar años para observar la arquitectura interna del depósito y saber que, por ejemplo, durante la erupción del Calbuco, mientras bajaban estas corrientes piroclásticas, también estaban bajando aluviones volcánicos, lahares, que se iban mezclando con estas corrientes piroclásticas y generaron unos depósitos que son mixtos y que son una mezcla de cosas en realidad y que son bastante caóticos porque todos estos procesos ocurren como en forma de dedos, ¿cierto? Baja un flujo y se divide en distintos brazos. Entonces, después baja otro flujo y se divide en distintos brazos diferentes al anterior y se van entrelazando los flujos. Entonces, es muy complicado entender la estructura y la arquitectura interna de estos depósitos en terreno, pero con la cantidad suficiente de observaciones se puede. Y sabemos que en el Calbuco, por ejemplo, primero los flujos bajaron por una quebrada y después por la otra quebrada. Entonces, fueron selectivos en ese ámbito. Y eso nos hace pensar, chuta, en la próxima erupción a lo mejor una quebrada va a ser afectada primero que la otra. ¿Cuál va a ser? Como para ponernos ante esa situación y poder entender bien la dinámica de los peligros volcánicos. En la diapositiva siguiente, nosotros tratamos de hacer un dibujito explicando todas estas ideas mentales que tenemos, porque en realidad, como te digo, han sido años de trabajo en el Calbuco para lograr entender realmente más o menos lo que pasó. Pero la historia es muy compleja, porque además hay un flujo que se deposita caliente, 550 grados, pero es una zona muy lluviosa. Entonces ese flujo se empieza a enfriar rápidamente y se empieza a erosionar rápidamente. Y hasta cierto punto eso va a causar que pasen cosas anómalas, como por ejemplo que los bosques que quedaron enterrados en esta erupción no están quemados en la parte baja, están envueltos en el flujo piroclástico de 550 grados, están sepultados prácticamente, pero se quemaron solamente las partes altas o se carbonizaron en las partes altas los árboles y no en las partes bajas de este depósito. Entonces, ¿cómo puede ser que ese depósito haya estado más frío abajo que en la parte media y en la parte alta? Y bueno, tenemos que explicarlo en función de la lluvia, en función de la cantidad de agua que tenían los mismos árboles, en función de la escorrentía de las quebradas, y ahí se va armando una imagen que es súper grande y que al final te dice, chuta, esto no es tan fácil como una erupción nomás, esto es mucho más que eso y es difícil de teorizar, pero cuando se teoriza es súper valioso porque puede predecir muchas más cosas de las que podías predecir antes. Y bueno, creo que en el fondo son esas cosas y claro, eso es un poco lo que te había mencionado recién. En el Cerro Negro estamos haciendo algo parecido, pero más geológico. Estamos entendiendo la geología del volcán y la proveniencia del magma. Pero eso es lo que hacemos en volcanología física. Yo todavía no soy un volcanólogo, me dedico a estudiar volcanes, podría decir que soy geólogo, volcanólogo, por así decirlo, pero me falta todavía irme especializando cada vez más en este asunto y bueno, mi interés siempre ha estado con las erupciones explosivas, se nota aquí. Vale, muchas gracias, Jorge. Oye, hay unas preguntas en el chat de Vale. Catalina Riva. Dice, los estudios que están realizando los volcanes en Chile, ¿es con alguna universidad del país, el CERN o Manchester? ¿Cómo Los les... estudios que, mira, a mí me gusta trabajar con toda la gente. Ojalá me gustaría que todos nos uniéramos e hiciéramos trabajos juntos. Se sabe, obviamente, que eso por múltiples motivos no ocurre. Pero yo colaboro con Felipe Aguilera, por ejemplo, en la Universidad Católica del Norte, con Ángelo Castruccio de la Universidad de Chile,
colaboro con gente del Cernagiomín, con Daniel Bertín, por ejemplo, Mauricio Mella también ha estado en estos trabajos, también gente de otras universidades, por ejemplo, Nueva Zelanda, está Brent Alloway, que él vive cerca del Calbuco, que es volcanólogo también, entonces eh, a mí me gusta colaborar con la mayor cantidad de gente posible y hacer trabajos que ojalá tengan múltiples puntos de vista. Y, y eso, en el fondo, una colaboración súper extensa y súper animosa en determinar procesos más que competir, porque en volcanología se da mucho esto, que hay mucha competencia a veces, porque muchos equipos tratan de llegar al mismo punto en el mismo momento, pero tratemos de pensarlo de otra forma y tratemos de llegar un individuo de cada lugar al menos para cubrir los antecedentes de una erupción cuando ocurra. Ya. Mira, Alexandre pregunta, ¿qué criterios ocupan para identificar un depósito de interés en un afloramiento y construir su mapa de distribución? ¿No es difícil hacer correlaciones para construir dicho mapa, considerando que, uno, depósito de interés puede ser insertado en varios depósitos parecidos, y dos, existen variaciones laterales para el mismo depósito de interés? Gracias. Sí, exactamente. Lo que nosotros utilizamos en tefroestratigrafía bueno, son varias herramientas. Una es la estratigrafía en sí de los depósitos, con sus características granulométricas, texturales. Entonces, tratamos de restringir más o menos cuáles son las características de cada uno de esas tefras. Segundo, nos fijamos obviamente en el orden de las tefras, que es la parte más estratigráfica de esto. Tercero, nos fijamos en indicadores cronológicos. En el caso de que no estén disponibles, por ejemplo, en el Calbuco hay pocos porque son erupciones históricas, pero estamos trabajando sobre los depósitos de la erupción de 1835 del volcán Osorno, que aparece como la base de nuestra secuencia estratigráfica. Entonces, ese nivel guía, y además de otros niveles guías que vienen de otros volcanes, nos sirven para correlacionar los depósitos entre sí. Y cuando ya vamos adentrándonos más en cada una de las tefras, lo que podemos hacer son análisis químicos, por ejemplo, al vidrio, y utilizar elementos mayores y elementos trazas para correlacionar erupciones entre sí, porque esa es una herramienta bastante potente, no funciona en todas las tefras por sus características químicas a veces, pero sí se puede utilizar. Y cuando están disponibles, las herramientas de carbono 14 son ideales, por ejemplo, para realizar este tipo de correlaciones. Incluso si hay depósitos lacustres, como en el caso del volcán Antuco, hay bastantes depósitos lacustres y hay dataciones de cada uno de esos niveles de sedimentos lacustres, se puede hacer una correlación mucho mejor. Es mucho más fino y más detallado. Pero sí, es una limitante que existe y que está, porque los depósitos no solamente varían en cuanto a sus propiedades texturales, sino que también varían en función del espacio. Van cambiando de granulometría, de espesor específicamente, y se van intercalando con otros depósitos que son provenientes de laderas o de lahares, por ejemplo, etcétera. Ya, espero que se lo haya respondido al Alex. Uh-huh. Catalina Rivera de nuevo pregunta, ¿algún consejo para una estudiante que le interesa mucho los lahares y avalanchas volcánicas? Gracias. Un consejo, chuta, es como amplia la pregunta, pero en realidad para ese tipo de estudio hay que aprender bastante de sedimentología de depósitos para describir bien un depósito en terreno, y también hay que aprender bastante de correlación estratigráfica y de estratigrafía de cuenca, en el fondo, que te permite reconocer estas variaciones laterales de un depósito para determinar las fases, lo que se llama las fases, en el fondo, que el depósito va cambiando en función de la distancia desde la fuente. Entonces, eso te ayuda, por ejemplo, en la avalancha, las descripciones son generalmente en función de las fases, mientras que los lahares, las descripciones son más bien estratigráficas. Se trata de un problema de saber qué
qué tipo de lahar es, si es un debris flow, un flujo hiperconcentrado, si es que tiene una cierta cantidad de agua, por ejemplo, ese tipo de problemas. Y saber de mecánica y dinámica de fluido, en el fondo, que es importante eso, para entender cómo se mueven estas cosas por las quebradas. Esos quizás serían los consejos que le puedo dar por ahora. Aparte, obviamente, de leer harta literatura relacionada al tema. Gracias. Mira, Oscar Vicente Ortiz pregunta, un gusto, una consulta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una paleolaguna rico en minerales como litio y posteriormente compactada? Gracias. Buena pregunta, en realidad no lo sé. Así simplemente te puedo decir que no lo sé, pero sí me imagino que está refiriéndose al caso de los volcanes del altiplano, por ejemplo, el altiplano Puna. Generan este tipo de lagunas, o en el fondo son cuencas cerradas, en donde se depositan muchos materiales, lacustres, depósitos también volcánicos, y como estamos cerca de la fuente, en una corteza engrosada, hay muchos elementos traza, por ejemplo, y esos elementos traza a veces se enriquecen dentro de esos depósitos y se generan este tipo de cuencas, por así decirlo, que son ricas en estas concentraciones de minerales. Ahora, nunca en realidad he escuchado de que exista algo así en una escala de un proceso tectónico más avanzado, quizás, de que esté plegado, que esté constituyendo una cordillera, no lo sé, pero es interesante la pregunta para saber en el fondo la disponibilidad de esos elementos si es que se podrían explotar. Vale. Oye, Jorge, ¿hay casos de que se puede encontrar vidrio volcánico con cuarzo? ¿Por qué sí, por qué no? Sí, claro, o sea, piensa en erupciones riolíticas, por ejemplo, que producen magma que se enfrían rápidamente en la superficie por acción de la atmósfera, de su viaje a través de la atmósfera, o a veces en forma de coladas de lava, de obsidiana y cosas así. En algunas ocasiones esas lavas y piroclastos pueden tener cristales de cuarzo, por ejemplo, y podríamos encontrar las dos cosas juntas. Esa sería una forma de observar ese tipo de cosas. Vale. Oye, mira, y acá en tu diapo, ¿por qué Uh -huh. usaste imágenes de Sentinel-1? Ay, que no cargas, pero. Y ahí sí. Acá. ¿Lo ves? Ajá, sí. ¿Por qué usaste? Lo que pasa es que esas imágenes permiten reconocer rasgos morfológicos de la superficie que en el fondo se pueden interpretar temporalmente, porque estas imágenes tienen una buena frecuencia, entonces tú puedes irla viendo en series de tiempo y puedes medirla además. Son imágenes de alta resolución, con buena frecuencia temporal y además que muestran los cambios superficiales. Entonces, te permiten hacer mediciones esporádicamente y generar una cuantificación de los procesos que están ocurriendo en superficie. Ese es el motivo. Ya. Pero igual los podrías usar con otras imágenes, pero se te acomodó mucho más Sentinel-1, ¿no? Sí, lo que pasa es que para ese volcán, por ejemplo, y para la frecuencia que nosotros necesitamos, tenemos que usar ese tipo de imágenes. Otra opción sería quizás pagar por imágenes que son más sofisticadas quizás, pero ahí, claro, nos topamos de nuevo con el problema de la ciencia y las lucas, porque muchos de nosotros trabajamos sin tantos recursos. Entonces tenemos que tomar los recursos disponibles que están más a mano y utilizarlos de la mejor manera posible, que no son malos, son recursos de primer orden en este caso. Vale. Oye, ¿y actualmente en qué te basas con tu investigación que estás haciendo como doctorado? Bueno, antes de responderte esa pregunta, quería sumarle algo a eso. Esta investigación del Peteroa la hicimos con gente del Servicio Geológico de Estados Unidos también. Ahí me faltó mencionar otra institución que colabora con nosotros, y colabora bastante, porque en el fondo ellos, hay una persona
que Alexa Paniton, que es volcanóloga, que ella nos está ayudando en este tipo de investigaciones, pero además, por el sistema que tienen ellos, se debe realizar toda una revisión de nuestros trabajos cuando involucran a alguien del USGS, dentro del USGS, es decir, ellos también arbitran el trabajo que uno está haciendo y eso es súper enriquecedor. Y tú me preguntabas sobre lo que estoy haciendo ahora, es un poquito distinto a esto, igual tiene mucha volcanología física, pero en realidad el problema tiene otro enfoque. Lo que yo estoy tratando de hacer acá en el doctorado es entender cómo un volcán que colapsa lateralmente por una gran avalancha de detrito, un gran deslizamiento, puede causar un efecto dentro de la cámara magmática y producir una erupción, por ejemplo, a raíz de la despresurización de un colapso sectorial. Entonces, ese es mi objeto de estudio y estoy principalmente centrado en volcanes basálticos, por lo que te decía al principio, porque los volcanes basálticos son poco probables de generar erupciones grandes y explosivas, pero la idea de esto es saber qué tan factible es que eso ocurra en función de despresurización violenta. Y tenemos varios casos. Tenemos el caso del volcán Antuco, por ejemplo, y su colapso sectorial, que registra después del colapso una serie de explosiones o de erupciones explosivas bastante grandes. Y ese es nuestro principal caso de estudio, pero también hay otros a nivel mundial. Hay algunos en el volcán Etna, otros en el volcán Pacaya, en Centroamérica. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, entender los procesos magmáticos que vienen después del colapso sectorial por despresurización. Ya, me queda claro. Pucha, si no hay más comentarios o preguntas en el chat, yo creo que podríamos dar por finalizada la entrevista de hoy día. Te agradezco mucho tu disposición, Jorge, y el tiempo que tuviste para nosotros, para explicarnos tus investigaciones, con simples palabras, para que todos puedan entender como en simples rasgos de qué trata todo esto, sobre todo lo que es la vulcanología física y diferenciarlas con los otros tipos de estudios que puedes tener. Y, y pucha, me encantó tu presentación, para serte sincera, está muy completa. Me gusta que le hayas puesto imagen así bastante potente como esta del volcán. Sí. Mira, hay muchas felicitaciones, te mandan muchos saludos, Gabriel Pinto, Patricio Arias, hasta el Felipe Aguilera, Camilo Vergara, como para que lo tengas en cuenta, ya que como no vas viendo el chat, Muchas gracias. lo voy mencionando. Por si quieres mandar Sí. algún saludo a tu familia o algo, ya que estás lejos. Sí, bueno, un saludo a mi familia. Sí, estoy a 20.000 kilómetros de mi casa, literal. Y sí, pues un saludo a mi familia, a la gente que está viendo y muchas gracias por seguir este tipo de cosas. Y a ti, sobre todo por la invitación y por la iniciativa que tienes de crear este tipo de discusión, porque en realidad es súper valiosa. Yo hoy día traté de hablar de algo súper puntual, pero en realidad me gusta mostrar que esto es un poco volcanología forense. Ese es quizás el título más adecuado para esto, porque en el fondo es mirar el pasado y nutrirse de eso para el futuro, para lograr pronosticar un día una erupción. Así que muchas gracias por la posibilidad. Vale, muchas gracias, Jorge. Y bueno, eso, gente. Mañana tenemos la siguiente entrevista con Pablo Moreno a las 4 de la tarde. Vamos a seguir hablando sobre las temáticas de volcanes, las investigaciones que él ha llevado a cabo y las que está haciendo en este momento. Así que eso. Muchas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche. Gracias. Nos vemos mañana.